Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de nuestro programa Diálogo Libre. Hoy se encuentran con nosotros dos expertos politólogos quienes nos responderán a una cuestionante. ¿Qué puede lograr el gobierno en menos de 4 meses? Tomando en cuenta que ayer se anunciaron nuevos cambios en el gabinete de gobierno y que también el presidente Alejandro Maldonado se encuentra lesionado de una rodilla y se encuentra hospitalizado. Pero antes de empezar el programa, como siempre, les dejamos un video donde plasmamos el contexto de nuestro tema. A menos de 4 meses para que termine esta administración gubernamental, el presidente Alejandro Maldonado dice tener planes enfocados en educación, salud y ambiente. A decir de algunos expertos, con la designación de Juan Alfonso Fuentes Soria como vicepresidente de la República, se puede realizar una transacción de gobierno sin mayores contratiempos, debido a que el vicemandatario debe ser parte de esta fase, así como cada ministro y secretario. Varios cambios en el gabinete de gobierno fueron anunciados ayer por decisión del mandatario, aseguró el secretario de Comunicación Social Alejandro Palmieri, quien precisó que esto obedece al clamor ciudadano para oxigenar las instituciones de gobierno y entregar en orden cada dependencia al próximo gobernante. Ekaterina Parrilla, jefa de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, indicó en declaraciones anteriores que en esta fase preparatoria de transición se solicitó información a 100 instituciones del Ejecutivo, entre centralizadas, descentralizadas y gobernaciones departamentales. La funcionaria refirió que cada institución debe informar de los asuntos o proyectos que consideren prioritarios y que deban tener continuidad. Parrilla no descartó acercamientos con los dos partidos políticos que pasaron a la segunda vuelta electoral para otorgar detalles de proyectos que pueden concluirse. Vamos a presentar a nuestros invitados. Se encuentran con nosotros Hugo Novales de Asíes y también el politólogo Manuel Villacorta y también el coeditor de la sección web Alex Rojas. Para iniciar con la ronda de preguntas, quisiéramos saber si ustedes consideran que podrían ser funcionales aún los funcionarios que fueron nombrados ayer, ¿verdad? ¿Qué tanto podrían lograr? Bueno, al final de lo que estamos hablando aquí es de un problema de gobernabilidad, y por gobernabilidad entendemos la capacidad que tiene la sociedad conducida por el gobierno de lograr sus objetivos, o de manera más restringida la capacidad que tiene el gobierno de lograr sus objetivos políticos. Y la gobernabilidad se suele explicar en función de dos variables. La primera es la legitimidad, o sea, la aceptación que tenga el gobierno, que tengan las autoridades, y la segunda es la eficacia, o sea, la capacidad que tengan de hacer y de llevar a cabo las cosas. Aquí estamos hablando de cuestiones como, por ejemplo, la disponibilidad de recursos, el contar de recursos financieros específicamente, o el contar con el recurso humano adecuado, el contar con las coaliciones o las alianzas políticas necesarias. Y lo que vemos con los nuevos cambios en el gabinete es que ante la imposibilidad de en un corto tiempo mejorar la eficacia del gobierno, porque los problemas de eficacia del gobierno tienen que ver con problemas estructurales, lo que está haciendo el presidente Maldonado es mejorando la legitimidad del gobierno, fortaleciendo la variable de la legitimidad para lograr por lo menos algún grado de aceptación en la sociedad para las políticas que quiere implementar. Vemos, por ejemplo, que los ministerios que han sido hasta ahora, digamos, tomados en cuenta para este inicio del relevo del gabinete, son ministerios que no necesariamente son aquellos más relevantes para el día a día de los ciudadanos, que no quiere decir que no sean importantes, pero por ejemplo estamos hablando de cultura, estamos hablando de medio ambiente, educación. Bueno, en educación es un ministerio relevante, pero el año escolar está por terminar. Y lo que vemos es que el presidente lo que hace es recurrir a figuras reconocidas para darle una como mejor cara al gobierno frente a la sociedad. Estamos viendo el caso, por ejemplo, de Ana María Rodas, que es una persona muy reconocida en el campo de la literatura, con experiencia en gestión pública, y que por lo tanto pues, se percibe como alguien que puede hacer cosas importantes, aunque tomemos en cuenta que hay poco tiempo. El caso también de Rubén Alfonso Ramírez. Desconozco realmente qué calidades técnicas tiene para hacerse cargo del Ministerio de Educación, pero lo cierto es que es una persona reconocida y que por lo tanto le da una cara distinta al gobierno. Entonces, me parece que la medida va orientada a eso, no tanto a lograr que se hagan las cosas,
o que sean cosas distintas, sino facilitar el desempeño del gobierno de aquí a los últimos, al final, que es en enero del 2014. Licenciado Villacorta, para hilar esto yo quiero preguntarle, además, los dos discursos de toma de posesión, tanto del presidente Maldonado como el vicepresidente Fuentes Soria, son discursos de toma de posesión que se antoja a un gobierno que está iniciando con 4 años de gestión enfrente, donde, por ejemplo, el vicepresidente hace 2 días decía que va a enfocarse en temas como ambiente, va a enfocarse en el problema del lago de Amatitlán, en la transparencia. Estos podrían ser planes de trabajo de un gobierno que no van a alcanzar en 4 meses cuando contamos con 3 meses que van a ser de transición para un nuevo gobierno. Es decir, está tomando un gobierno que no le va a quedar tiempo ni siquiera para poder asentarse, ordenar la casa y poder de ahí proyectarse hacia un futuro. Gracias. Bueno, miren, yo considero de que ha hecho falta una comunicación más fluida y más precisa de la actual administración hacia los medios y hacia la sociedad misma. Yo creería que 3 o 4 meses es un tiempo tan reducido que es imposible poder hablar de gobernar. En pocas palabras, debemos estar claros en que el actual gobierno debe olvidarse de hacer política pública. No puede, es una mentira, es una ficción. Entonces, este gobierno, yo lo veo como un gobierno que debe caracterizarse por el reordenamiento del aparato público y a la vez ser un facilitador de la entrega de ese aparato público hacia las nuevas autoridades. Creo, por ejemplo, que este gobierno debería enfocarse en ese reordenamiento y en ese facilitamiento de entregar las instituciones al nuevo gobierno que está por venir. Debería de esperarse las elecciones de la segunda vuelta e inmediatamente, una vez se sepa quién es el ganador, integrar 2 equipos de trabajo. El equipo de trabajo del actual gobierno con el equipo de trabajo del gobierno que va a empezar a ejercer en enero del próximo año. Y entonces hacer una transición mucho más asentada, mucho más estable, mucho más efectiva, que esto es de lo que se trata. Y quizás para entenderlo más claramente, yo quisiera poner una analogía muy breve. Tenemos un bus. Ese bus es el aparato público, es el gobierno. Tuvimos una tripulación anterior, corrupta, irresponsable, que destruyó el bus, lo encunetó, se robaron las mejores piezas del bus, lo dejaron abandonado. En este momento, ¿qué necesitaríamos? Un equipo de excelentes mecánicos, de los mejores mecánicos que pudiéramos encontrar, para que llegaran al lugar, repararan el bus, le restauraran sus piezas robadas, lo hiciesen funcionar perfectamente bien, lo condujesen de nuevo a la carretera para decir, ya está listo. A partir de aquí, que venga entonces una nueva tripulación que ya pueda hacerlo conducir por la ruta del éxito que el pueblo está esperando. Esto es lo que necesitamos. Por lo tanto, yo creo que realmente los nombramientos ahora, pues quizás sean importantes desde la perspectiva de generar cierta confianza y legalidad, como bien plantea Hugo, pero en la práctica no necesitamos un gobierno que vaya a gobernar ni a hacer política pública. Necesitamos un gobierno que ordene de inmediato la situación y que facilite la entrega de ese aparato público al próximo gobierno. Por eso insisto, se tienen que hacer 2 equipos y trabajar simultáneamente a partir de noviembre, diciembre y los primeros 15 días de enero para que la entrega de los ministerios sea muy precisa, muy importante. Eso me refiero a los aspectos puramente práctico-operativos. Ahora, hay elementos institucionales muy importantes que también podemos abordar más adelante, concretos de donde debería operar el presidente y su gabinete. ¿Y cómo se vería ese proceso, cómo ven el proceso de transición? Tomando en cuenta que ayer se nombraron nuevos funcionarios y que anunciaron nuevos cambios en los próximos días, ¿eso no estaría interfiriendo en ese ordenamiento para trasladar la información al próximo gobernante? Bueno, yo creo que este gobierno se caracterizó entre el montón de problemas que tuvo, habían algunas cuestiones que son rescatables, y es que los relevos en los ministerios fueron muy institucionales. Usualmente se tomaba a una persona que fuera parte del gobierno, como el caso del secretario de Planificación, que era Fernando Carrera, que pasó a ser canciller, o se tomaban personas que fueran viceministros del mismo gobierno cuando había una necesidad, digamos, de hacer un relevo. Vimos el caso, por ejemplo, de la ministra de Finanzas, cuando sale María Castro, pues asume Dorval Carías,
y así nos hemos ido. O sea, ha sido un gobierno muy institucional. Los cambios actuales podrían venir a trastocar, por así decirlo, este sistema de cambios institucionales, debido a que lo que la ciudadanía reclama son caras nuevas, lo que la opinión pública exige son caras nuevas, ajenas a la administración actual. Entonces esto podría dificultar un poco, pero lo que sí tenemos que recordar es que los ministerios son aparatos grandes, fuertes, son como elefantes que cuesta mover. Entonces es muy probable que este traslado de información no sea tan complicado, porque los cuadros medios van a continuar. Yo quisiera solo retomar tal vez algo de lo que mencionaba Manuel, porque creo que sí, efectivamente es muy difícil pensar que el gobierno va a lograr cambios importantes en la administración pública durante los próximos 4 meses, y que efectivamente lo que tienen que hacer es ordenar la casa, pero este orden al final está sujeto a las presiones políticas propias del nuevo gobierno que va a entrar. Estamos hablando, por ejemplo, del uso clientelar de los puestos públicos, estamos hablando del uso clientelar de las compras y contrataciones. Este tipo de situaciones tienen que prevenirse, y la manera de prevenirlas para el futuro, de tal manera que el esfuerzo por ordenar la administración pública que se puede hacer desde este gobierno no quede anulado por el gobierno entrante, es promover reformas. Y aquí creo yo que es el reto más difícil y más importante de este gobierno. Hay la demanda ciudadana que exigió la renuncia de Otto Pérez Molina y anteriormente la renuncia de Roxana Valdetti estaba traslapada o estaba superpuesta con una demanda también de reformas institucionales. Y esta parte de las reformas institucionales ha quedado un poco pendiente. Entonces habrá que ver si el presidente Maldonado y el vicepresidente Fuentes Soria pueden de una u otra manera apoyarse en actores externos al gobierno, la comunidad internacional, la sociedad civil, para presionar al Congreso de la República para implementar las reformas que se necesitan. Esa inercia que se vino desde abril, correcto. Se entendería, ¿no? Tenemos que ir a nuestra primera pausa, pero ya regresamos al programa Diálogo Libre. Tu belleza, tu orgullo, tu tradición, tu música, tu vocación, tu participación. No hay personas pequeñas, no hay eventos que no sean de todos, porque todo hace una noticia. Después de todo, la noticia eres tú. Prensa Libre. Estamos de regreso, conversamos con 2 expertos politólogos, Hugo Novales de Acides y también Manuel Villacorta, así como también con Alex Rojas, coeditor de la sección web, quien tenía pendiente una pregunta. Sí, buenas tardes. Estamos retomando el tema. Licenciado Villacorta, hablemos sobre los cambios que hubo, que es lo más reciente que ha hecho y tal vez el cambio más profundo que ha hecho hasta ahorita Maldonado como presidente, y es hacer cambios en ministerios y sus secretarías muy cercanas. Pero estamos en una etapa que para cualquier gobierno en esta etapa del año se está enfocando en cómo se va a financiar un presupuesto para el siguiente año. Le agregamos que este va a ser un cambio de gobierno y una transición también de mandos. ¿No hubiera sido más importante, si era de hacer cambios o transformaciones adentro del aparato gubernamental, hacer cambios en otros ministerios como finanzas, por ejemplo, como gobernación, por ejemplo, como el Ministerio de Economía, que también se vieron muy lesionados en esta etapa de abril para acá con la coyuntura que hubo en el país, que son los que ahorita estarían sosteniendo, preocupados por las finanzas y por lo que van a dejar o pueden dejar o captar para los próximos meses? Claro. Sí, por eso yo decía que hay ciertas acciones institucionales muy precisas, como es esa que te planteaba, ¿no? Olvidémonos de hacer política pública porque 3-4 meses no nos da suficiente tiempo para hacerlas. Ordenemos esto que venimos a encontrar en tal desorden y veamos cómo le entregamos el Ejecutivo al próximo gobierno para que trabaje bien por el país. Ahora, yo veo, si yo fuese el presidente, tendría 4 áreas específicas en las cuales estaría trabajando. Esas serían mis obsesiones. La primera sería someter al Congreso el proyecto de presupuesto del Estado
en una forma muy inteligente, muy prudente, muy conciliatoria, pero muy fuerte y responsable respecto a que sea un presupuesto que logre enfrentar en la medida de lo posible las demandas sociales. Y diría ahí que incluso los objetivos deberían ser el tema que bien planteabas, seguridad, por ejemplo, educación, el tema de la infraestructura y el tema de la salud. Si esos 4 temas el presupuesto los tiene como focalizados como prioridad, vamos por buen camino. Es decir, facilitarle al próximo gobierno, decirle, mire, les vamos a entregar, logramos negociar un buen presupuesto del Estado para que ustedes operen. Incluso en ese buen presupuesto hemos logrado unas buenas partidas para el tema de seguridad, para el tema de educación, para el tema de salud, para el tema de infraestructura. Eso sería favorecer al próximo gobierno y le hace al país. Pero también el gobierno, y según la Constitución, en el artículo 82 de esas facultades, debería estar presionando también por el tema de favorecer la reforma a la ley de contrataciones del Estado. Porque no puede ser que este gobierno anterior haya contratado el 92% de la obra pública a través de la excepción, que es corrupción. Entonces también es eso, decirle al gobierno, usted va a tener un buen presupuesto al próximo gobierno, pero además ya avanzamos hasta donde pudimos en una nueva ley de contrataciones para que ya no haya corrupción, por ejemplo. Hay una tercera línea también, que es la reforma a la ley de servicio civil. Eso es importantísimo también. Esa sería la tercera línea operativa en donde el gobierno debería estar trabajando con ahínco. Solo he planteado 3 entonces. Un buen presupuesto con énfasis en los rubros principales, educación, salud, seguridad e infraestructura. Planteo el tema de la reforma a la ley de contrataciones. Planteo el tema de la reforma a la ley del servicio civil. Ya iríamos muy bien. Y el cuarto, y esto es importante, jóvenes, cuando uno va a un hospital, visita a un médico, lo que necesita obviamente primero es un buen diagnóstico. El presidente va a tener que presentar por obligación constitucional un informe del Estado General de la Nación ante el Congreso. No es un informe oficioso, como generalmente lo hacen los presidentes, ¿no?, con documentos muy rimbombantes, sino este es un diagnóstico, yo diría, de vida o muerte, donde tiene que ser un diagnóstico muy bueno. Por agobiante o dramático que sea, debe ser muy bueno, para entonces decirle también al próximo gobierno, así como le estamos otorgando el mejor presupuesto que logramos negociar, así como lo estamos negociando o ofreciendo ya haber aprobado una ley de contrataciones, una nueva ley de servicio civil. Además de ello, aquí tiene usted, señor presidente, futuro presidente, un diagnóstico del Estado de la Nación. Aquí con esto usted va a ganar mucho tiempo, es un manual operativo para que no perdamos ese tiempo que hemos estado acumulando con acciones puramente negativas, ¿no? Es decir, esos 4 puntos prioritarios son en los cuales a nivel operativo debería estar trabajando el gobierno. Repito, ya no se puede hacer política pública, ya no se trata de aparentar un buen gobierno para terminar un año. Esto se trata de hacer un gobierno que ordene y que facilite. Si estos 4 puntos son las obsesiones, los objetivos del señor presidente y lo lleva a buen puerto, seguramente nos está haciendo un gran favor a los guatemaltecos. Afortunadamente no está buscando protagonismo, no es un candidato potencial electoral, por tanto esperemos de que ojalá estos 4 puntos para ellos sean su obsesión, de tal manera que si ya se viene trabajando con un equipo paralelamente, el equipo que gane las próximas elecciones, pues esa transición va a ser mucho más favorable para enfrentar esas grandes demandas sociales potenciadas y los niveles de conflictividad e ingobernabilidad que en Guatemala son latentes y que se vienen luego, porque también la sociedad civil, con esto termino, estuvo muy anuente a participar, a demostrar su voluntad, pero al ver que los resultados realmente son relativamente escasos, pudiese pasarse ya una decepción y entonces sí, acciones de hecho que serían lamentables y desperdiciaríamos pues esta maravillosa oportunidad de orientar el proyecto nacional. Licenciado, ¿cuál es el diagnóstico? Bueno, yo coincido en buena parte con lo que plantea el licenciado Villacorta. Creo que hay que hacer algunas acotaciones o algunas notas al respecto, porque efectivamente el gobierno tiene que impulsar esos procesos de reforma, necesita entregarle una administración pública un poco más sana al siguiente gobierno, pero hay un problema, y es que el presidente Maldonado no cuenta con el capital político necesario en el Congreso de la República para impulsar este tipo de reformas o para lograr la aprobación de un presupuesto sano. Y tenemos un problema adicional, y es que de los 2 candidatos que van a segunda vuelta, que también estarían interesados en ordenar la casa para recibirla, digamos, en un mejor estado, solamente uno tiene una bancada en el Congreso de la República y además no es una bancada mayoritaria. Entonces estamos ante una situación compleja en donde el presidente tiene que respaldarse o necesita de una mayoría en el legislativo para hacer estos cambios,
pero realmente no la tiene. Entonces este es un tema que es complejo, además del hecho de que cuando estamos hablando de ordenar la casa, cuando estamos hablando de reformar, estamos hablando también de amarrarle las manos al próximo gobierno, pero amarrárselas en términos de, no de que no pueda gobernar, pero que no pueda gobernar de la misma manera en que en Guatemala se está acostumbrado a hacer gobierno, que es sobre la base de clientelismo, que es sobre la base de prebendas. Y entonces, ¿esto qué implica? Aún esa pequeña bancada que tiene la UNE en el organismo legislativo, no estoy seguro de que esté en buena disposición de hacer reformas que puedan impedirle, por ejemplo, cumplir con compromisos de campaña. Entonces, al final, y vuelvo aquí al punto que planteaba en la intervención anterior, es de suma importancia que el presidente busque apoyos externos al legislativo de manera que pueda arrinconarse, por así decirlo, el Congreso de la República a tomar medidas que para muchos de los diputados que están actualmente en el Congreso van a ser incómodas. Aunque aquí también podríamos agregar, Hugo, es un gobierno encabezado por el presidente Maldonado que no tiene ningún compromiso o trae un lastre político o de compromisos que tenga de financistas o algo, porque es un gobierno que lleva ahí de otra manera. Podría aprovechar, ya que están de acuerdo los dos en cómo tendría que ser el proyecto que tendría que trazar en los próximos 4 meses, ¿cómo podría una de las primeras acciones o aprovechar el presidente Maldonado y su equipo de gobierno toda esta inercia que traían los indignados, los movimientos de manifestaciones que habían, para poder aprovechar un gobierno que trae una cierta credibilidad tanto de sectores sociales internacionales para poder llevar a cabo estos planes, las primeras acciones para que él tenga credibilidad y el respaldo de la población que rechazó, y lo vimos en las urnas, a los políticos tradicionales y las campañas de igual? Bueno, el presidente tiene iniciativa legal e iniciativa constitucional. Él puede presentar propuestas de reforma, propuestas legislativas y propuestas de reforma constitucional al Congreso de la República. Todo está en que tenga la capacidad de comunicarlas adecuadamente para obtener el apoyo ciudadano. A mí me llama mucho la atención lo que logró hacer el Tribunal Supremo Electoral con la propuesta de reforma a la ley electoral y de partidos políticos, que a pesar de que era una reforma que si bien era completa y algunos podrían decir integral, no incluía todo lo que estaba en el debate. O sea, había cuestiones que no lograron poner. Había algunas diferencias con, por ejemplo, la propuesta que había hecho la Universidad de San Carlos a través de la plataforma que había convocado. Había demandas de los ciudadanos en la calle que no iban a poder implementarse. Realmente el tribunal logró en su momento movilizar apoyo para la reforma a la ley electoral y de partidos políticos que ellos habían planteado. Incluso fue uno de los temas dominantes en algunas de las manifestaciones ya cercanas al mes de agosto. El problema fue que la demanda de la renuncia del presidente fue más aglutinadora y fue más fuerte para convocar al apoyo ciudadano. Y entonces, de una u otra manera, tapó o subordinó la propuesta de reforma constitucional. Yo creo que el presidente bien podría tomar el ejemplo del Tribunal Supremo Electoral, evaluar qué hizo el tribunal de tal manera que pudiera lograr lo que casi logró y utilizarlo a su ventaja. Lo interesante es que el presidente Maldonado al final no es percibido, me parece, a pesar de su trayectoria política, no es percibido como parte de esa misma clase política, y eso lo tiene a su favor. Y por otro lado, tampoco está en necesidad de defender el gobierno de su antecesor, que es algo muy pertinente con respecto al informe que mencionaba el licenciado Villacorta. O sea, el presidente no tiene que mentir, no tiene que encubrir lo que haya ocurrido con el gobierno de Pérez Molina, sino que puede ser muy abierto, y esta franqueza puede servirle para movilizar apoyo ciudadano. Y en ese sentido se habla de ordenar la casa. Incluso podrían haber, si los hay, compromisos con la comunidad internacional, pero el presidente en este momento no está, o sea, no va a estar por lo menos al menos 6 semanas. ¿Y cómo influirá eso? Yo creo que, miren, independientemente de que por este accidente él no pudiese estar, digamos que sí hubiese podido estar, el presidente, pues con todo respeto, no goza en ese sentido de un liderazgo, de un carisma innato, como para poder pelear cada uno de los objetivos.
Y digo esto porque afortunadamente la política en Guatemala ya es una política muy abierta. La sociedad civil ha participado, los medios han hecho un aporte extraordinario, la comunidad internacional también. O sea, ya es una política pública de debate. Si tenemos un presidente, por ejemplo, con carisma, con convencimiento, él no tiene por qué incluso dirigirse a los diputados. Él se puede dirigir a la población a través del apoyo de los medios. Sí, señores, ese es el presupuesto del Estado. Tenemos que gastar en esto y esto y esto y esto. Y con esto logramos estos objetivos. Ahora, por ley, yo no lo puedo aprobar. Son los señores diputados. Mirémoslos a ellos, son ellos los responsables de si aprueban o no eso. Es decir, claro que entonces los focos, las luces se dirigen hacia ellos y la presión es tal, como bien decía Hugo, que tendrá que ir cediendo. Es decir, aquí hace falta una buena dosis de liderazgo político para sacar adelante ese proyecto. Yo creo que se puede, habrá que aprovechar esa organización social, habrá que aprovechar ese fuerte compromiso de los medios de comunicación independientes en apoyar estos cambios, habrá que aprovechar la importancia que ha puesto sobre Guatemala la comunidad internacional, y ojalá pues que en efecto se logre, porque creo que si el presidente presiona más el acelerador y su equipo lo hace, el Congreso no va a tener más opciones que ceder a esto, ¿no? O mejor presupuesto, aprobar las leyes que urge aprobar, y aceptar un informe que va a ser el diagnóstico para que Guatemala salga adelante en los próximos años. Como juzgando de todo, esto es el tendría que hacer, pero en el realmente lo hace, ¿tendrá esa capacidad, pregunto a los dos, Maldonado, de poder dirigir con liderazgo estos proyectos en estos 4 meses, si le contamos, como está diciendo aquí Patzán, que pasaría 6 semanas lesionado, le va a costar presidir las juntas de gabinete que puedan haber? Fuentes Soria tampoco tiene experiencia que tiene que dirigir gabinete económico, además. Sí. ¿Podrá hacerlo de control remoto? ¿Podrá estar asistiendo él convaleciente? No, mira, yo en ese sentido sí soy escéptico. Hay que ser objetivos, ¿no? No creo que los cuadros del actual gobierno y en estas circunstancias puedan pelear con ahínco y con entusiasmo estos objetivos. Más creo que, como planteaba Hugo, va a ser el próximo gobierno en que se debe conformar a recibir la casa ordenada, esperemos, con una transición menos traumática, esperemos, y va a ser el próximo gobierno el que va a tener que enfrentar un Congreso tan atomizado, tan polarizado, ya con un presupuesto que si no es favorable al país ya vamos a empezar con problemas. El problema del déficit fiscal es terrible. La CEPAL ya confirmó que América Latina no creció más de un 1%, hay una crisis económica internacional. Todos esos factores internos y externos presentan un cuadro muy complicado. Sería magnífico que este gobierno pudiera facilitarle ese espacio al próximo gobierno. Si lamentablemente eso no se logra, que creo que va a ser difícil lograrlo, pues sin ninguna duda va a ser el próximo gobierno el que va a tener que tener una gran capacidad y una gran negociación para poder sacar adelante esos objetivos inmediatos. Yo creo, la pregunta no es tanto si es posible o no. Posible es muy difícil. ¿Qué puede hacer el presidente para lograrlo? Vuelvo al mismo punto anterior. Yo creo que él fue muy inteligente cuando en la terna de vicepresidenciables nominó a 3 personas con vínculos cercanos a actores distintos de la sociedad civil. Me parece que el presidente ya sabía de antemano que cualquier cosa que iba a poder hacerla tendría que ser recurriendo a, y vuelvo al punto, actores externos al sistema político, porque adentro no hay con quién. O sea, no hay quien esté interesado en hacerlo. El presidente tiene que plantearlo, digamos que está convaleciente, sí, pero Fuentes Soria es tan capaz de lograrlo como él. Nadie está pidiéndole a Alejandro Maldonado que se siente a redactar una propuesta de ley, sino que básicamente coordine el trabajo que tiene que realizarse. Y yo estoy seguro que puede hacerlo, o sea, que es posible. ¿Que es muy difícil? Sí, pero es muy difícil por las condiciones políticas del país, no necesariamente por la condición de Alejandro Maldonado en este momento. ¿Será, porque le va a tocar que hacerlo en algún momento y más temprano que tarde, será o sería más fácil o más difícil? La transición depende de los resultados del 25 de octubre, o sea, tendría que enfocarse él también en no pisar todo el acelerador ahorita hasta que ya se vea un ganador, porque puede que tanto el plan de gobierno de la UNE o de FCN sean muy diferentes y no puedan hacer un match con lo que él esté pensando ahorita. O sea, él estaría trabajando ahorita solo, pero en un mes tendría que ya estar trabajando con alguien. Sí, mira, yo personalmente creo, para contestarte brevemente, que prácticamente hay que verlo de una forma objetiva, sería mucho más fácil para el actual gobierno hacer esa transición con la UNE, por ejemplo, ¿no? Por cuanto ellos ya tienen experiencia administrativa
Y esperemos, seamos optimistas de que tanto ellos como el otro proyecto político tienen verdadero interés en Guatemala, pero dadas las condiciones, el tiempo que estamos viviendo tan complejo, donde cada minuto cuenta, yo diría que evidentemente la experiencia que tiene Sandra Torres no la tiene Jimmy Morales en el aspecto de la administración pública, por cuanto sería mucho más fácil, mucho más factible que esa transición y la implementación de las políticas públicas que sí ya le corresponden al próximo gobierno quedaran en manos de la UNE. Así lo veo yo personalmente. Sí, creo que el otro proyecto está corriendo contra el tiempo, que se prepararon para ganar las elecciones, pero no para gobernar. Y a estas alturas, con las condiciones tan complejas que estamos viviendo, sin cuadros, sin presentar un gabinete potencial, sin tener un plan de gobierno, sería un riesgo muy grande, pero va a ser el elector el que finalmente lo decida, ¿no? Lo digo sin tomar partido, simplemente de una perspectiva puramente... Antes de darle la palabra, lo mismo, solo los comentarios acá son en base a lo que se ha sabido públicamente sobre las ofertas partidarias de ambos partidos que están en el balotaje, ¿verdad? O sea, para que ahora no estamos apoyando y quitándole apoyo ni votos a nadie más que lo que se ha visto y se conoce de cada uno de los candidatos, ¿no? Sí, bueno, yo pensaría que con más razón, dado lo que dice el licenciado Villacorta, digamos, esto abona a la tesis de que debe hacerse cuanto antes. ¿Por qué? Supongamos que gana Sandra Torres las elecciones y que la UNE es el próximo partido de gobierno. Si la transición empieza tarde, pues no es tan problemático, porque la UNE, me parece, y de nuevo lo hago con base a las observaciones objetivas que se pueden hacer del desempeño de los dos partidos, la UNE está preparada para gobernar. En el caso de Jimmy Morales, no. Jimmy Morales, por ser de un partido más pequeño, un partido sin cuadros visibles, sin un programa desarrollado adecuadamente, pues realmente si la transición fuera corta y si le tocara enterarse, por así decirlo, de lo que está ocurriendo en la administración pública el 14 a las 14, pues esto podría ser verdaderamente peligroso. Entonces, suponiendo que puede ganar Jimmy Morales, que puede ganar FCN, es importante que el proceso de transición empiece cuanto antes, de manera que pueda suavizarse este proceso de transición. Cuando cambió el gobierno, en 2007, cuando cambió el gobierno de la UNE, perdón, de la GANA, de Óscar Berché al gobierno de Álvaro Colón, de hecho, en las elecciones, tan pronto como se pasó a segunda vuelta, las autoridades del gobierno empezaron a reunirse con quienes iban a ser las autoridades de los dos partidos. Y eran reuniones, digamos, tripartitas, en donde estaban los dos partidos que pasaron a segunda vuelta y el partido y las personas que estaban en el gobierno. Eso no ocurrió en el caso de la UNE, precisamente porque, primero, Manuel Valizón no tenía un equipo tan definido, y segundo, había una mayor tensión política entre el Partido Patriota y la Unidad Nacional de la Esperanza que dificultaba este trabajo. A mí me parece que, dado que quien gobierna actualmente es un gobierno ad hoc, un presidente ad hoc que no pertenece al Partido Patriota, pues él puede estar en disposición de iniciar un proceso de transición con los dos partidos sin tener que limar asperezas previamente, pero tiene que empezar cuanto antes. O sea, sin esperar el 25 de octubre. Yo pensaría que se puede hacer y conocer los equipos. Con los dos partidos, correcto. Antes del 25 de octubre y continuar el trabajo posterior al 25 de octubre con el partido que haya ganado. Bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Damos las gracias a nuestros invitados, Hugo Novales y también a Manuel Villacorta. Gracias. Siempre les recuerdo que el programa Diálogo Libre se transmite los miércoles y los viernes a las 3:30 de la tarde. Y los invito a que no se despeguen de prensalibre.com porque a cada momento actualizamos la información. Pase feliz tarde.